Transformador. Un transformador es un dispositivo encargado de transformar voltajes e intensidades de mayor a menor intensidad, o viceversa. Consta básicamente de un núcleo de hierro en forma de cuadro laminado con dos arrollamientos, uno de ellos con muchas espiras de hilo fino y el otro con pocas espiras de hilo grueso como se observa en el dibujo. Se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética, más concretamente en el de la inducción mutua, descubierto por Faraday y Henry. De hecho, el primer transformador lo construyó el científico inglés. Uno de los arrollamientos se denomina primario, cuando por él entra la corriente que se va a transformar, entrada, y el otro se llama secundario, cuando por él sale la corriente que se ha transformado, salida. El primario suele estar conectado a un generador de corriente alterna, mientras que el secundario se suele conectar al exterior o a un receptor. Los dos arrollamientos pueden funcionar como primario, entrada, y secundario, salida, indistintamente. Un transformador puede funcionar ininterrumpidamente en corriente alterna, la variación de intensidad en una de las bobinas, primario, induce una corriente eléctrica en la otra, secundario. Esto no resulta posible con corriente continua. Relación de transformación entre las tensiones. Consideremos que la bobina primaria o de entrada tiene N1 espiras y la secundaria o de salida N2 espiras. Teniendo en cuenta que en el transformador ideal se considera que el flujo entre las dos bobinas es el mismo, la relación entre los voltajes en las dos bobinas o relación de transformación es V1 dividido entre V2 igual a N1 dividido entre N2 o también V primario entre V secundario igual a N primario entre N secundario. Es decir, la relación entre los voltajes en las bobinas coincide con la relación entre el número de sus espiras. El cociente N2 entre N1 se suele denominar relación de transformación. Si N2 es mayor que N1, la tensión de salida, V2, será mayor que la tensión de entrada, V1, y el transformador se denomina elevador de la tensión. Si N2 es menor que N1, la tensión de salida, V2, será menor que la tensión de entrada, V1, y el transformador se denomina reductor de la tensión. Relación de transformación entre las intensidades. Si no hay pérdidas de potencia o de energía, el rendimiento en los transformadores suele ser elevado, y como P igual a I por V, se puede obtener la relación de transformación entre las intensidades que circulan por las dos bobinas, similar a la de los voltajes. I1 entre I2 igual a N2 entre N1 o también I primario entre I secundario igual a N secundario entre N primario. El hecho de que las intensidades sean diferentes en ambas bobinas está relacionado con que los hilos que las forman sean más gruesos, intensidad elevada, o más finos, intensidad reducida. Para hallar la intensidad de salida aplicamos que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida en un transformador ideal, P1 igual a P2, y que esa potencia eléctrica es el producto de la intensidad por el voltaje, P igual a I por V, de tal modo que I1 por V1 igual a I2 por V2, despejando la intensidad solicitada, I2. Sustituyendo los valores dados, I1 igual a 25 amperios, V1 igual a 8000 voltios y V2 igual a 250.000 voltios, hallamos I2 que es igual a 0,8 amperios. Como ya se dijo antes, la relación de transformación es el cociente entre N2 y N1, es decir, N secundario entre N primario. En este caso esa relación la hallaremos mediante la relación entre las intensidades en cada bobina puesto que N2 entre N1 es igual a I1 entre I2, N secundario entre N primario igual a I primario entre I secundario. Dividiendo I1 igual a 25 amperios entre I2 igual a 0,8 amperios se obtiene la relación 125 cuartos, 125 entre 4. Habría que decir que sería más recomendable hallar la relación de transformación dividiendo los voltajes, V2 igual a 250.000 voltios entre V1 igual a 8000 voltios.